Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, un gusto saludarles. Bien, vamos a continuar con un tema que habíamos iniciado anteriormente y que bueno, nos tardamos un poquito por ahí en generar la continuidad, pero ya estamos por acá. Habíamos platicado anteriormente sobre la morfología, este concepto que de pronto es retomado de otra disciplina, la disciplina literaria, en donde buscamos hablar o estudiar acerca de la forma, pero evidentemente no en una forma literaria, sino en una forma arquitectónica, los volúmenes. Por ahí habíamos platicado y ahorita volvemos a recordar, perdonen que tartamudeé. El arquitecto José Villagrán García había mencionado eh, sobre la morfología como una herramienta de análisis, pero también para generar arquitectura, en donde podemos hablar que se integra de forma, figura y carácter. Ya habíamos platicado la anterior sesión de que la forma es el aspecto más tangible, eh, más concreto de el objeto urbano arquitectónico, del aspecto formal de la arquitectura. Nos dice que es el vehículo de expresión del programa arquitectónico, no hay forma sin contenido y no hay contenido sin forma. Nos habla de la conformación volumétrica de los cuerpos. Se había platicado anteriormente que hay ciertos elementos a considerar al hablar de la forma, al identificar la forma y al evidentemente generar forma. Por ejemplo, cuál es la superficie que voy a atender, cuál es la relación del envolvente geométrico, del volumen arquitectónico, del volumen estructural en relación con la función, en relación con el espacio fisonómico, o sea, el espacio más importante, con los espacios complementarios, distributivos. Eh, Nos habla de una categoría, bueno, no él, Campo Baeza nos habla de una categoría formal en donde podríamos entender estos elementos muy pesados visualmente hablando como estereotómico y los edificios que son visualmente menos pesados, o sea, ligeros, que tienen la ligereza, como tectónico. ¿Okay? Y podríamos de pronto encontrar propuestas mixtas donde de un lado se ve muy tectónico, del otro lado se ve eh, muy estereotómico. Y bueno, aquí a lo importante entender que la forma, la configuración volumétrica, la configuración de los cuerpos constructivos, los cuerpos estructurales, siguen una lógica funcional. ¿Ok? Sobre esa misma idea, vamos a iniciar revisando vamos a revisar, perdón, la figura y el carácter. ¿Qué rayos es esto? De entrada, la figura, según el arquitecto José Villagrán García, nos dice que es la métrica, lo óptico, lo áptico. Yo preferiría tratar de identificar que si en la forma hablamos de la conformación de los volúmenes o de los cuerpos geométricos, de los cuerpos estructurales constructivos, a mí en lo particular me gustaría platicar o entender a la figura como la transformación de estas formas, lo configurativo, disculpen ustedes. Vamos a configurar figura. Y ahí, métrica, óptico y lo óptico, de pronto hasta quedaría muy limitado. Podríamos encontrar otros tipos de conceptos que en breve platicaremos. En cambio, el carácter se convierte en lo más intangible y hasta simbólico, perceptual del objeto arquitectónico. Perceptual no nada más por la vista, sino también por el oído, el gusto, etcétera. Este tema se profundiza en Teoría de la Arquitectura 2, pero vamos a dar una introducción. No hablaré ahorita nada de carácter, platicaré más adelante en la segunda parte de esta sesión, ¿vale? Bueno, pues vamos a revisar qué onda con la figura. Siempre que hablemos de la figura, o lo configurativo, yo les planteo, vamos a generar una pregunta que nos haga reflexionar. ¿Cómo se transforman los volúmenes, o sea, la forma, a partir de la función, la estructura y el contexto? ¿Cómo es esa transformación? Para entender esa transformación, nos tenemos que inclinar, sin lugar a dudas, al lenguaje visual básico para la composición arquitectónica.
las obras arquitectónicas tienen un lenguaje propio, y ese lenguaje propio es el que las arquitectas y los arquitectos manejan, eh, y que podemos compartir con otras disciplinas en torno al diseño. El diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de la arquitectura del paisaje, el urbanismo, etcétera. Las artes plásticas. Eh, este lenguaje visual nos ayuda a poder transmitir un mensaje, generar una narrativa, un discurso arquitectónico, metafórico, poético. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos platicado qué es eso? ¿No? Del significado y el significante, de cómo generar un discurso con las fachadas, con los volúmenes, con los mismos recorridos. Bueno, ahora, ¿cómo puedo generar estos discursos empleando este variado lenguaje? Son muchos conceptos los que tendremos que ir identificando. Yo estoy retomando el libro de Diccionario Visual de Francis Ching. Hay una parte que habla sobre el lenguaje de diseño o principios de diseño, algo así. Y eso es lo que voy a emplear para este desarrollo de la presentación del día de hoy. Simplemente veamos esas imágenes que tenemos en la pantalla. Un interior y dos exteriores. Al verlos, sabemos que hay elementos de la composición que tienen una lógica del por qué es así y no de otra forma. ¿Por qué es blanco y no rosa? ¿Por qué tiene esta configuración rítmica o proporcional esta fachada? ¿Por qué de pronto vemos aquí un cierto ritmo? Aquí hay un ritmo. Y de pronto el ritmo se rompe y te genera una puerta, pero no rompe con esta pauta que se está generando, con estos intervalos que se están generando. Podemos ver cómo el espacio hay una relación o una fluidez visual, más no física, porque no puedes atravesar, excepto por este elemento que rompe con este ritmo y que podríamos llamarlo de pronto un elemento jerárquico, un elemento asimétrico, es un elemento, podríamos decir que es un no puedo ya pronunciar, disculpen, ya estoy mal, de anomalía. Es una anomalía, disculpen ustedes. Entonces, son estos términos o tecnicismos que necesitamos conocer, uno, para identificarlos y dos, pues para usarlos en nuestra praxis. Francis Ching, en este libro, se alcanza a reconocer claramente ciertos grupos como principios ordenadores o cualidades de la forma. Ojo, frecuentemente a esto se les suele también llamar categorías formales. En lo que a mí respecta, el término de categoría formal es una clasificación de la forma. Yo preferiría entonces llamarle cualidad de la forma o principios ordenadores o principios de diseño. Desde mi punto de vista, ¿vale? Tengo aquí 9, 10 principios que podemos llamarle rubro, podríamos llamarle campo semántico, en donde o dentro de los cuales hay una serie de conceptos que se interrelacionan entre sí, que tienen pues cierta relación, a veces porque son opuestos o porque son similares. Les voy a leer primero estos 9, 10 campos o rubros semánticos como principios ordenadores, que yo les pediría siempre traten de tener a la mano. Cuando estén diseñando planta, alzado, corte, volumen, piensen en estos 10 aspectos. Primero, armonía. ¿Cómo logro la armonía? 2. La simetría. ¿Qué tipo de simetría utilizar? 3. El peso. Hay un peso visual. ¿Cómo puedo manejar el peso visual en mis composiciones? ¿Cómo puedo identificarlas en los edificios? El movimiento visual. ¿Cómo yo genero propuestas de movimiento visual sin que literalmente se estén moviendo, pero que te dé la intención o la idea, la percepción de que hay un movimiento? La variedad. La variedad es como este rubro en donde entra todo lo que no se puede
ubicar en los anteriores rubros. Son esos otros elementos importantes dentro de la composición que generan una ruptura o una discontinuidad en ciertos elementos que podrían caer en la monotonía. La simetría y la armonía podría caer en una monotonía y ser muy simple, y de pronto la variedad viene a generar un cambio en esta composición. Ahorita platicaremos de otros términos. La proporción, que sabemos que hay diferentes tipos de proporción, la escala humana, la escala visual, el color y las texturas. Híjole, el tema como el color podría llevarse una y hasta dos sesiones. Entonces aquí vamos a realmente hacer una embarradita, ¿ok? Y que además son temas que no son del todo desconocidos para ustedes. Son conceptos que han usado desde el inicio de la carrera, pero que de pronto pareciera que a lo largo de la carrera llegamos a quinto, a sexto, a séptimo tesis y se nos olvida. Y a lo mejor nos quedamos ya por un aspecto muy técnico o por un aspecto muy social, y está muy bien, pero no hay que olvidar que como una de estas grandes esferas que conforman la arquitectura, función, estructura, la interrelación con el contexto, pues también está la esfera de la forma y de la expresividad. No podemos olvidar esto, ¿vale? Cuando comenzamos a leer estos conceptos encontramos, por ejemplo, que la armonía es un concepto muy occidental. Este tema de la armonía se desarrolla en Grecia y Roma, y de ahí para el mundo occidental. Traemos, por así decirlo, una especie de chip cultural occidental, que cuando nosotras vemos que hay un orden en la organización de los elementos compositivos, una unidad, una regularidad, una continuidad, una proximidad, se alinean, hay una concordancia o coherencia entre estos elementos y una pauta, o sea, hay componente A, componente B, pues hay un componente C que está generando esta articulación. En fin, estos elementos resultan que al verlos nos generan la idea de una armonía, de una claridad. Y eso es lo que comúnmente se le identifica como tal, la armonía, el conjunto de estos elementos. Si hablamos de simetría, encontramos diferentes tipos de simetrías, diferentes tipos de pesos, de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir revisando poco a poco estas y luego vemos algunos ejemplos, ¿vale? Vamos a comenzar. Esto, como ustedes podrán ver, es tal cual sacado del libro de Francis Chin, que es Diccionario Visual de Arquitectura. Y empezamos con armonía. Como ustedes podrán darse cuenta, hay algunos conceptos que por ahí están. Unidad, reposo, coherencia, concordancia, similitud, proximidad, unidad, continuidad, alineación, y nos ponen algunos ejemplos. Aquí lo importante es entender que armonía será una disposición, ojo con esto, una disposición ordenada, agradable o congruente de los elementos o partes de una obra artística, en este caso de una obra arquitectónica, en donde además uno de los elementos característicos de la armonía será el orden, una condición de lógica armoniosa o inteligible que tiene una disposición cuando cada elemento de un grupo está adecuadamente dispuesto con relación a los demás a su propia finalidad. Que vemos que hay, por ejemplo, este esquema es ordenado. Y aquí podemos hablar de otras cualidades, como el ritmo, como la simetría, pero ahorita no nos metamos en eso, ahorita estamos en armonía. Y aquí estamos generando un spoiler. Resulta que estas cualidades no son independientes una de otra. Puede haber que en una obra estén todos los principios ordenadores, todas las cualidades, o que no estén todas y algunas se vinculen, que a lo mejor haya una propuesta con un peso, un equilibrio visual en la fachada, que además genere una simetría y que además tenga una propuesta ordenada, irregular, continua, alineada de sus vanos, como lo que estamos viendo aquí arriba. Entonces de pronto estamos hablando que hay una propuesta armoniosa, simétrica y equilibrada, estable, ¿ok? Bueno, entonces no voy a leer todos los conceptos porque nos perdemos, sin embargo, bueno, nos perdemos también el tiempo, ¿no?
Sin embargo, sería importante entender que hay ciertos términos que, bueno, podríamos entender. Proximidad, la cercanía en lugar, orden o relación, algo que le da una cercanía, una proximidad a estos elementos, una continuidad por el estado continuo de estos elementos, las alineaciones que están integrados o relacionados por una línea recta, etcétera, etcétera. La unidad es que hay cierta cualidad de similitud entre estos elementos y le da una unidad compositiva. En fin, la armonía será un concepto fundamental. Armonía. Siempre manejémoslo como estos campos, armonía. Y los otros conceptos pues van de la mano con la armonía. ¿Ok? Otro de los conceptos es la simetría. La simetría es una correspondencia exacta en tamaño, forma y disposición de las partes a ambos lados de un plano. El más conocido es la simetría bilateral. Lo que está aquí es exactamente lo que está acá. Entonces, esa simetría bilateral, pues es uno de los elementos o de las cualidades de la figura, de la forma, en donde podemos también vincularlo con la armonía. También tenemos la simetría radial. Vean qué interesante. En lugar de que haya un plano que está dividiendo la obra bilateralmente, pues podemos tener una serie de ejes que dividen de forma radial esta composición, y entonces comienzan a organizarse los diferentes elementos que en forma, en características, en propiedades son similares, pero que están girando conforme a estos ejes radiales o este centro. Podemos tener, evidentemente, este eje, estos ejes que estamos hablando, pues lo podemos llamar eje de simetría, tal cual. También tenemos una simetría local, por ejemplo, en esta fachada. Vean, como tal, no está esta fachada al centro del mismo volumen, sino está como ligeramente al primer tercio. Y ahí se genera una simetría local que no coincide con el resto del volumen. Y eso, bueno, pues es interesante que lo podamos identificar y generar. ¿Ok? La simetría. Otro de los puntos es el peso. Es un peso visual. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. El peso se va a relacionar mucho al equilibrio. El equilibrio se aplica a un diseño o composición en el que las proporciones de sus partes o elementos están distribuidas de manera agradable o armónica. Vean cómo nuevamente se relaciona a lo armónico. Pareciera que la base del principio de diseño occidental es la armonía. ¿Ok? Podemos ver aquí este acceso en donde claramente vemos que hay una inestabilidad, hay un desequilibrio. ¿Ok? Este desequilibrio se origina evidentemente por la composición, los muros, la textura, la forma. Pero ¿qué pasa si no tuviéramos este elemento verde? Se vería totalmente desequilibrado, pero ese elemento verde como que busca tratar de equilibrar. Igual de a lo mejor yo tengo este elemento muy pesado visualmente, que además me está generando una asimetría, porque este vano no coincide con la mitad del eje de esa fachada, y entonces yo vería que esto está, digamos que le pusiera una tachuela en la parte de arriba, la imagen sería así. ¿Sale? Bueno, no sé si me estoy viendo al revés, no sé, pero tendría a irse visualmente hacia acá, como que se voltea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Compositivamente, pues a lo mejor yo genero un elemento vegetal, un diseño aquí en el piso, y vean cómo se vuelve a equilibrar. Pero el desequilibrio también es parte de la composición. Si yo no logro una obra equilibrada, pues también si tengo la intención y respondo a una intención funcional, estructural, contextual, se vale. A lo mejor este muro es un remate visual de un acceso y genera un acceso acodado. No lo sé, ¿vale? Tenemos, vean este juego con las cajas, ¿no? De pronto cómo sale, me parece que es de Carme Pinós esta obra, cómo sobresale de un paramento, y eso nos da la idea de que están como equilibradas estas cajas. En fin, la idea de la estabilidad, el contrapeso, el desequilibrio, la inestabilidad, son conceptos relacionados con el peso visual. Y aquí tenemos algunos elementos que nos refieren al contrapeso, como lo que estaba hablando aquí con el elemento vegetal,
la estabilidad, lo que pareciera que es más pesado una cosa que otra, o el equilibrio, lograr un equilibrio entre las partes de forma armoniosa. El movimiento, bueno, se refiere a una cualidad o carácter rítmico de una composición que sugiere un estado de emoción mediante los rasgos representativos o a través de la relación entre los elementos estructurales. Hay un ritmo. Este ritmo se puede replicar en las fachadas. Ventana, ventana, puerta. Ventana, ventana, puerta. Ventana, ventana, puerta. Hasta parece porra. Bueno, pues eso es un movimiento. Y el movimiento podemos entender dentro de este varios conceptos como el ritmo, la repetición, el intervalo, el espacio entre dos elementos, la dirección, que esto, bueno, tiene que ver con la idea, bueno, aquí lo vamos a leer, es una línea que señala el avance de una cosa o el punto hacia el cual ésta se dirige. Si yo tengo, por ejemplo, este campo gráfico que estoy dibujando y pongo aquí un círculo y luego pongo aquí otro círculo, ahí automáticamente me está generando un eje y ese eje infiere un movimiento. También está la gradación, la idea de que de pronto mediante este proceso cambio se puede ir dando mediante grados sucesivos de forma creciente o decreciente y pareciera que esto se está degradando como en diferentes fases, tiene que ver mucho con los puntos de fuga, en fin, son conceptos que podemos entender. Aquí hay una fachada renacentista donde vemos justamente un ritmo muy monótono, ventana, macizo, ventana, macizo, ventana, macizo, ventana, macizo, ventana, macizo, ventana, macizo, puertota, ventana, macizo, ventana, macizo, ventana, y esta puertota es lo que en variedad se le llama jerarquía, ¿vale? Vemos que hay un movimiento, una dirección horizontal. Vemos que hay una secuencia rítmica monótona. Y bueno, no alcanzo a ver aquí. Sí, vean aquí qué interesante cómo se genera un ritmo diferente. Esto es triangular, circular, triangular, circular, triangular, circular. Se rompe, triangular, circular, y otra vez, se repite. ¿Ok? Vemos aquí en este exterior de pronto la fachada blanca o en este patio blanco como el volumen nos da la idea de un punto de fuga, que hay una dirección. Además de que podemos hablar del color, de que podemos hablar del peso visual, de que pudiéramos hablar de la simetría o asimetría y evidentemente de la armonía. Son términos que vean cómo vamos arrastrando. E insisto, traten de acordarse de estos grandes conceptos. No podríamos acordarnos de todos los conceptos, pero si nos aprendemos estos 9 o estos 10 elementos categóricos, estos elementos, estas cualidades, mejor dicho, será más fácil identificarlos, pero también será más fácil diseñarlos, ¿vale? La proporción, otro tema como el color que nos llevaría una sesión al menos. La proporción es una relación comparativa, peculiar o armónica de una de las partes con otras o de una parte con el conjunto en lo referente a magnitud, cantidad o grado. Francis Ching. Cuando hablamos de proporción nos referimos a cómo un elemento, una parte del todo, se va a relacionar de forma armoniosa con el todo y con las diferentes partes. A eso se le ubica como proporción. Y tenemos diferentes tipos de proporción. Quizás la proporción que sabemos que existe, pero que menos conocemos, porque por lo general siempre nos ponen a hacer este ejercicio de, a ver, agarra una pintura específica y empieza a hacer unas rayas y no sé qué, o empieza a hacer el caracolito este y se hace una cosa así, y decimos, ah, pues ya lo hice, pues quién sabe cómo se hace, o sea, quién sabe cómo se aplica. Bueno, la proporción áurea nos va a dar pie a el número de oro, ¿ok? Que se utiliza desde la Grecia clásica, que es 0.618 o 1.618. Por lo tanto, si yo tengo un elemento de 5 por 5 metros, un muro, y quiero hacer una separación con otro elemento, pero con sección áurea, vamos a suponer que a lo mejor aquí tengo 5 por 618, me va a salir un número más chico.
Y entonces el espacio entre este elemento de 5×5 con el otro elemento que vamos a decir que también es de 5×5 estará separado entre sí, no por una relación geométrica de 5 metros, sino a lo mejor por una relación áurea de 0.618. ¿Se entiende? Y a lo mejor del otro lado también quiero poner otro elemento de 5×5, pero la separación, que no va a ser geométrica, quiero que sea una separación de 1.618. Multiplico 5 por 1.618, me sale un número más grande, y quizás ese número pues es la separación de ese cuerpo con el otro cuerpo. Y hay una separación áurea. Lo mismo lo puedo utilizar para poner una ventana, para poner una puerta, para ampliar la altura, para etcétera. ¿Ok? De hecho, el mundo clásico y el mundo renacentista hicieron un estudio muy, muy profundo de la proporción en sus obras. Tanto del manejo básico de cuadrados, que es una proporción geométrica, hasta la relación mediante ejes reguladores de la composición, empleando diferentes elementos de relación en las alturas, la ubicación de las puertas. Vean cómo de pronto aquí cruza exactamente con la línea de arranque de este arco, y bueno, da pie a que por aquí pueda darse una serie de cuadrados, y luego el eje central, etcétera. Vean cómo comienza a generarse estas propuestas. También podemos encontrar el trazo del famoso rectángulo áureo. El rectángulo áureo, en donde de pronto yo tengo un cuadrado, lo divido a la mitad, aquí pongo mi compás, subo, más bien bajo mi compás, y se genera esto. Y a esto se le llama un rectángulo áureo. Y lo puedo utilizar en mi composición como lo usaron en el Partenón. Y a partir de ahí ya puedo yo identificar el espiral áureo, que es este famoso caracolito. ¿Vale? Hay otros, claro, hay variantes. Por ejemplo, estos rectángulos que son razones a partir de raíces cuadradas. Tengo yo un cuadrado, en lugar de irme al centro como en el rectángulo áureo, lo que hago es poner aquí mi compás, lo bajo, y ya me genera un rectángulo que no es igual que el rectángulo áureo anterior, pero este rectángulo se le llama rectángulo áureo de raíz cuadrada de 2. Ahí está. Y después podría volver a hacer lo mismo con ese rectángulo, y ahora me sale raíz cuadrada de 3, luego raíz cuadrada de 4, y luego raíz cuadrada de 5, y así continuar. Por lo tanto, tengo un manejo proporcional áureo para el diseño quizás de una fachada. Fíjense qué interesante cómo aquí podemos encontrar un cuadrado. Ahí está el cuadrado, no estoy mintiendo. ¿Ok? Y vean cómo de pronto podemos ir entendiendo la transformación. Esto que estamos viendo aquí, esto ya es un rectángulo áureo. Miren. Y es ahí donde uno dice, a lo mejor esto no fue pensado de forma tan deliberada. Claro, también, ojo, no pensemos que toda la arquitectura tiene proporción áurea, no. La proporción áurea te da la percepción de armonía, pero también hay otros tipos de proporciones, como cuáles, pues la geométrica. Yo tengo 2, mi separación va a ser 2, y el siguiente elemento va a ser 2, y la separación va a ser 2, y luego viene un elemento de 4. Eso es una proporción geométrica. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6. Estamos hablando de pronto hasta de un módulo. No sé si aquí tengo el módulo o no. El módulo que me puede ayudar a generar composiciones en alzado, composiciones en planta. Puede ser un módulo quizás de algún elemento industrial, 1.22 por 2.44, o un 2x2, y de pronto comienzo a manejarlo en mi fachada, en mi planta, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratemos de hacer ese tipo de ejercicios, identificarlo en obras, pero también tratar de aplicarlo. Nuevamente vean aquí, muy seguramente tiene una relación áurea similar a estos rectángulos, o simplemente vean esto. Ahí hay un cuadrado. ¿Qué relación habrá con esto? Muy seguramente bajaron por aquí e hicieron esto. ¿Ya vieron? O sea, es una raíz cúbica, la raíz de 3, ¿vale? Bien, aquí vamos a dejar esta primera parte de la clase y en breve continuamos. Gracias.